La novación. La novación es un modo convencional de extinción de las obligaciones. De acuerdo al artículo 1687 del Código Civil, dirá que es la sustitución de una obligación anterior por una nueva obligación, por lo cual la obligación anterior quedará extinguida. Requisitos. La existencia de dos obligaciones, artículo 1689 y 1692 del Código Civil. Quiere decir que las obligaciones que son objeto de novación deben cumplir con las condiciones de existencia y subsistir al mismo tiempo. Validez de la causa de ambas obligaciones. Ambas obligaciones objeto de novación deben ser válidas, es decir, que el acto que las contiene no carezca de algún vicio. Diferencia entre ambas obligaciones. La novación requiere que haya una sustitución de una obligación por otra, por lo que ambas deben ser diferentes y por tanto extinguir la anterior obligación por una nueva. Por ejemplo, Laura le vende a Omar un carro. Luego estas partes novan esta obligación y acuerdan que ahora Laura en la nueva obligación le venderá una casa a Omar. Intención de novar. Artículo 1963 del Código Civil. Es necesario que en el acto de novación las partes declaren su intención de novar, ya que si no se expresa, se mirarán las dos obligaciones como coexistentes y valdrá la obligación primitiva en todo aquello en que la posterior no se opusiera a ella, subsistiendo en esa parte los privilegios y cauciones de la primera. Quiere decir que la novación no podrá suceder a falta de consentimiento de alguna de las partes. Por ejemplo, la abuela de Laura le debe a Daniela 2 millones de pesos por una asesoría jurídica. Para extinguir esta obligación, las partes crean una segunda obligación, donde ahora la abuela de Laura le entregará un computador a Daniela. En el segundo contrato, las partes dejan consagrado que quedará acordado que no van para extinguir la primera obligación. Modos de novación. Artículo 1690 del Código Civil. Cambio del objeto de la obligación. Esta se configura cuando el deudor con consentimiento del acreedor cumple la obligación con una prestación distinta a la debida, ya sea de la misma clase o distinta clase. Se sustituye una nueva obligación por la anterior sin cambiar los titulares de las partes, ya sea el deudor o el acreedor, y se toma en cuenta el artículo 1690, numeral primero. Por el sujeto, aquella novación en la que se sustituye alguno de los sujetos de la obligación. Por el deudor, aquella en la que sustituye el deudor de la obligación por un tercero, quedando libre del deudor antiguo de la obligación. En este modo siempre se requiere el consentimiento del acreedor, ya que la novación puede darse con la voluntad del deudor antiguo o sin consentimiento de éste, es decir, cuando existe voluntad del deudor se configura la delegación. Por ejemplo, Juan le debe 50 millones a Laura en la primera obligación, pero Pedro asumirá el pago de Juan, por lo que se nova la primera obligación y en la segunda obligación será Pedro, el nuevo deudor, quien pague los 50 millones a Laura. Por el acreedor. Se configura la novación cuando el acreedor es sustituido por un tercero, debiendo el deudor pagarle al nuevo acreedor de la obligación debida. En este caso, debe mediar el consentimiento del acreedor, del deudor y del no acreedor. Por ejemplo, Ana le debe 1 millón a Omar. Omar a su vez le debe a Pedro la misma cantidad de dinero, así que Omar conviene con Pedro y con el consentimiento de su deudora Ana para novar y extinguir la deuda de Omar y de Pedro, y así crear una nueva obligación, donde Pedro va a ser el nuevo acreedor de Ana en sustitución de Omar. Por el vínculo de la obligación, cuando se sustituye una obligación por otra y además se cambia la causa que dio origen a la obligación por otra. En este caso se excluyen los efectos del contrato que dio nacimiento a la obligación sustituida. Se debe tener en cuenta el artículo 1708 y 1709 del Código Civil. Un ejemplo es que se cambia una obligación pura y simple por una de plazo. Efectos de la novación. Esta tiene dos funciones, extinguir la primera obligación y ser la fuente de la segunda obligación. Sustitución de obligaciones. Se extingue la obligación preexistente y se genera otra obligación nueva en sustitución de esta. Codeudores solidarios y subsidiarios. La novación libera a los codeudores solidarios y subsidiarios a menos que estos accedan expresamente a la nueva obligación. Si no acceden, la obligación no se dará por hecha. Artículo 1651 y 1704 del Código Civil.
También debemos tener en cuenta el artículo 1645 del Código Civil. La extinción y reserva de la hipoteca y de las prendas. Con la novación, la prenda y la hipoteca se extinguen en la medida en que éstas son garantías accesorias a la obligación que cautelan, pero el legislador autoriza la reserva de la hipoteca y la prenda por dos restricciones: la existencia del consentimiento del dueño del bien hipotecado, y la reserva no puede cambiar el objeto del derecho real de garantía ni aumentar su monto. Y se debe tener en cuenta el artículo 1642, inciso 1. Extinción de los privilegios. Hace referencia a que los privilegios de la primera deuda se extinguen con la nueva obligación, artículo 1700 del Código Civil. Y extinción de los intereses. Si no se expresa lo contrario en el acto de novación, tanto los intereses remuneratorios como los moratorios de la primera obligación se extinguen con la nueva obligación, artículo 1699 del Código Civil.